Estimados amigos, tanto Diógenes Espina como un servidor, Manuel Jiménez, establecemos comunicación ahora con el colega y gran amigo J.C. Maloney, directamente para abordar un tema que nos interesa a todos, y es este proceso electoral que se está viviendo en los Estados Unidos. Don Malone, mis abrazos, mis saludos y complacidísimo de que haya aceptado conversar con nosotros sobre un tema que está repercutiendo no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino del mundo. Así que buenas noches, ¿qué tal? Gracias a ustedes por tenerme. Buenas noches, Manuel. Un abrazo a ti también. Todo bien por aquí. Nueva York tiene un día más o menos normal. La gente salió a votar, como siempre, ordenadamente. Hay una participación muy fuera de serie. Y cada cosa en elecciones, en campaña, tiene un significado. Generalmente cuando hay una asistencia masiva a las urnas, eso perjudica al incumbente. Terminamos de ver el ejemplo en la República Dominicana, que cuando el dominicano se tiró a la calle a votar, bueno, se fue el PLD. Eso podría estar pasando aquí, aunque la situación de polarización que tiene la nación necesariamente todavía no es muy temprano para decidir qué está pasando. Sí, bueno, eso te iba a comentar. Es decir, lo que se está viviendo es unas elecciones que se anticipan como la de mayor participación en la historia de los Estados Unidos. Ya hay un hecho significativo que lo demuestra. Es decir, hasta anoche habían votado de manera anticipada, tanto en persona como por voto por correo, más de 102 millones de norteamericanos. Es decir, es un hecho que revela realmente, no podría decirse que el entusiasmo, sino la gran polaridad que se está dando en el marco de este proceso entre dos contendientes. Me imagino, me refiero al presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. Uno diría, bueno, esa gran participación anticipada habría que atribuirse también al coronavirus y al temor de resultar infectado, ya estableciendo algún tipo de aglomeraciones en torno a los colegios electorales, pero yo creo que parte también de esta polaridad que se ha desatado entre los Estados Unidos, una polaridad que se está verificando con mucha pasión, porque también hay un ingrediente ahí de racial que ha contribuido también a generar mucha tensión en el marco del desarrollo de todo este proceso. Pero ¿a partir de qué hora ya se estarían conociendo los primeros resultados de este proceso? Y hay algunos que están anticipando la posibilidad de que este sea una elecciones que culmine con una decisión de una corte norteamericana. Esa es la conclusión final. El ejercicio democrático del voto es importante y todo lo demás, pero todo el mundo sabe que esto va a terminar en una corte. De eso no hay ninguna duda. En varias cortes. El resultado esta noche y en los primeros días, sin ninguna duda, es muy probable que favorezca al presidente Trump, por una razón muy sencilla. El presidente denunció de entrada el voto por correo como una forma de fraude y cada vez que él dice eso, le repite el mensaje a su gente: vayan a votar, voten en persona, voten en persona. ¿Qué significa esto? Jiménez, tú y yo creo que cubrimos varias cosas en la política dominicana y una de ellas fue el llamado concordazo de la convención del PRD cuando la gente del gobierno de Salvador Jorge Blanco, bueno, tú estabas cubriendo Palacio cuando eso, dejó el conteo de la convención en el Hotel Concord. Ese conteo se interrumpió porque la noche anterior Jacobo Masluta le bajó la línea a su gente de que objetaran todas las actas donde ellos perdieran. Entonces esos votos se quedan observados. Los únicos votos limpios que entran son las urnas donde ganó Jacobo. Cuando Peña se da cuenta de esto, Jorge Blanco paga en el conteo. Parece que Peña paga el conteo porque le estaba perdiendo. Eso no fue, es un truco. Eso mismo puede pasar. Como Trump le dice a su gente que vote en los primeros votos que se van a contar son los que están en las urnas.
Después de los votos de las urnas, entonces cuentan los del correo, entonces cuentan los otros, entonces cuentan los observados. Son los primeros boletines, lo primero que se diga es de esperarse que el presidente adelante. Ahora, las cosas que hay que mirar de manera puntual aquí, como le estaba diciendo hace un momento, que hay unos estados que aquí le llaman swing state, como eso del swing swamp, aquí y para allá, que son unos estados como que se mueven como péndulos, que hoy están contigo y mañana están en contra tuya. Esos son Florida, Georgia, Arizona, Wisconsin, y valgo en esos cuatro para empezar. Esos cuatro. El presidente Trump los ganó y Michigan. El Trump los ganó en las elecciones pasadas. Si él pierde uno de estos 5 estados, está en problemas serios. Y si Biden gana 1 o 2 de esos estados, está casi en la puerta del juego. Ahora, la vuelta va a ser en Pensilvania. En Pensilvania hay 20 votos electorales, también es otro de esos estados pendulares, pero la Corte de Pensilvania autorizó a que se cuenten los votos que lleguen por correo hasta 3 días después de las elecciones. Es decir, el voto que llegue el viernes a la Junta de Elecciones por correo, si tiene un matasello que dice que lo pusieron en el correo hoy o ayer, hoy o algún día antes de hoy, entonces esos votos hay que contarlos. El presidente Trump tiene un equipo de abogados para impugnar las elecciones que a él no le convenga. También la tienen los demócratas, no se ve aquí que hay un feo y un bonito. Estos tipos son todos iguales, lo que pasa es que uno tiene más mala prensa que el otro. Y hay unas fechas puntuales para los que llevan anotaciones en el proceso. Desde hoy habrán impugnaciones. Ojalá no pase de ahí, ojalá no llegue a la calle. Una fecha clave es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre deben reunirse los colegios electorales y votar. Luego del 8, el 14 de diciembre, las legislaturas estatales deben conocer el resultado de los votos de los colegios y mandarlo al Congreso en Washington. Entonces, el Congreso en Washington el día 6 de enero verifica, examina, vamos a decir, las elecciones de los colegios electorales y promulga quién ganó las elecciones, proclama el ganador de manera oficial. Estas son tres fechas clave. Recuerda el tranque de Florida en el 2000. Claro. Al Gore aceptó su derrota el 13 de diciembre. ¿Por qué el 13 de diciembre? Porque el día 14 ya las legislaturas estatales deben tomar la decisión. Y aquí hay una cuestión que el presidente controla cerca de 30 legislaturas estatales y cerca de 200 cortes. Son los jueces que van a conocer esto, son jueces muy favorables a él. Las legislaturas que van a decidir, porque lo otro aquí es que si el colegio se reúne el día 8 de diciembre y vota, el ganador de este colegio fue Trump y a Biden no le conviene, lo impugna y viceversa. Ahora, en lo que está este pleito judicial, si el 14, oye, interesante, si el 14 de diciembre no hay una resolución del voto del colegio, entonces la legislatura estatal tiene el derecho legal de reunirse, escoger sus electores y enviarlo al Congreso. Aquí existe la posibilidad de que la Junta de Elecciones certifique que los 20 votos electorales de Pensilvania, por ejemplo, van para Biden, Trump, el perro del vecino. Entonces, vamos a decir que sea para Biden. Entonces, si el presidente lo impugna, con la legislatura de Pensilvania, que es pro Trump, puede decir que ahí hubo un fraude y ellos, respetando la voluntad popular, entre comillas, tendrían la responsabilidad de reunirse y escoger electores. Aquí el pleito empieza a partir de diciembre, enero. Hay una larga noche. Pero el 14 de diciembre es una fecha clave para todo. Ok.
Julio César, ¿qué se podría esperar en Estados Unidos en caso de una derrota de Trump y su negativa a un traspaso pacífico del poder? Y si hay registros históricos de que eso haya ocurrido en Estados Unidos antes, en algún proceso. Si lo hay, yo lo desconozco. De que existe la posibilidad de que esa situación ocurra, eh, más que mi opinión, más que la tuya, veamos que Macy llenó sus vitrinas de Playwood. Todas las grandes tiendas del Bajo Manhattan tienen sus vidrios, sus vidrieras cubiertas como cubren las tiendas dominicanas cuando viene el ciclón. La Casa Blanca tiene una verja adicional que se la montaron ayer. Si desde la Casa Blanca hasta el último de abajo, en los bancos hay una fila increíble, increíble, en los supermercados también. El ambiente que hay en Nueva York y gran parte de los Estados Unidos es el que conocemos los dominicanos el día o 2 días antes del ciclón. Tenemos muchísimas milicias ultraderechistas pro Trump. Tenemos muchísimas no, pero tenemos milicias negras anti-Trump, porque el problema aquí es que se conjuga una crisis económica, una crisis racial de 400 años, una crisis política, porque la clase política fue desplazada. Lo que está pasando aquí, el presidente Trump desplazó a la clase política y esta gente con todos sus aliados. Y de pronto tenemos aquí que hablan de que Trump es racista, pero parecería como que el tipo se volvió racista ayer. Que cuando él andaba junto con Hillary Clinton de Pipico Río, parece que no era racista. O si lo era, entonces ella lo sabía y le cogía el dinero y lo quería igual. El problema del presidente Trump vino cuando él dijo, bueno, yo voy a dejar de darte mi dinero a ti y voy a dar mi dinero para llegar yo. El presidente Trump no es ni se parece nada que sea bueno para nadie que no sea para él. La clase política estadounidense es tan descarada que todavía no asume la responsabilidad del desastre que sí permitió la llegada de Trump. Y se inventaron que fueron los rusos, que fue el vecino, y le dan la vuelta y la vuelta, y que nos presentan a Joe Biden. Joe Biden es la continuación de la misma clase política. Ni siquiera se toman la molestia de dar una cara nueva. Ese es el problema que ellos tienen. Trump no quiere soltar el poder, pero ellos quieren retenerlo a como deben recuperarlo, ellos. No es que van a poner a un candidato nuevo, una cara fresca, una propuesta fresca, es el mismo viejo. Julio César, disculpa y disculpa Manuel. Manuel, disculpa, ahí mismo Julio César, ¿en qué entrada judicial se podría dirimir si una situación como esta en caso de que se diera? Hay muchísimas cortes estatales, federales, y finalmente la Suprema Corte, que ya todos sabemos cómo y cuál podría ser su decisión. Sí. Estoy mirando la estrategia de Biden, por ejemplo, de presentar estas elecciones como una especie de referéndum al gobierno de Donald Trump. Y este referéndum para que la gente evalúe de manera muy fundamental el desempeño del gobierno frente a la crisis sanitaria con el coronavirus, que parece ser que es el clavito en el zapato de Donald Trump. Porque lo cierto es que objetar o cuestionar a Donald Trump desde el punto de vista del manejo de la economía no resultaría muy favorable a los demócratas. Y entonces pienso que por eso este proceso electoral lo plantean desde el lado demócrata, desde el lado de Biden, como una especie de referéndum al gobierno de Trump con respecto a su manejo de la crisis del COVID-19, que indudablemente ha afectado de manera muy determinante y dramática a los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto puede haber prendido entre el elector norteamericano? Esa pregunta es exactamente la que se va a responder hoy en las urnas. Y como todas las políticas, eso es bien una falacia. ¿Ok? Te digo que es una falacia porque lo que ha demostrado la pandemia
es que Occidente no tiene sistema sanitario. Los dos mejores sistemas sanitarios, tres mejores sistemas sanitarios europeos, el español, el italiano y el inglés, se fueron a pique. Europa tiene más muertos por coronavirus que los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que el presidente Trump la manejó bien. Lo que esto ha dado es que el estamento, el sistema sanitario de Estados Unidos y de estos países, lo que son es que gastan mucho dinero que se lo reparten los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas y de las compañías de seguros. Pero en términos fácticos, nada. Porque el mismo golpe que nos está dando a nosotros le está dando. Vuelvo y te repito, yo no digo que Trump está manejando bien la pandemia, pero lo que está haciendo Trump aquí, si le vamos a dar a él la responsabilidad, es lo mismo que se está haciendo en Europa. Es decir, aquí no hay ninguna diferencia y no es una cuestión de Trump. Además, el presidente Trump tiene 4 años en el gobierno, el sistema sanitario tiene toda la vida, eso es este sistema sanitario. Y claro, se ha peleado muchísima gente, el tipo tiene su temperamento que yo creo que ni la mujer lo aguanta, pero ese fue el que eligió este país. Sí, don Diógenes. Malón, hasta ahora mismo, no, dos preguntas así mismo cortititas. Pese a lo que usted dice, el tema del coronavirus ha sido prácticamente una bandera de campaña del Sí. Partido Demócrata. Pese a eso que estás planteando, que me parece que es cierto. O sea, eso demuestra que la debilidad del sistema hospitalario de Occidente. Pero pese a eso, ha sido una bandera de la campaña del Partido Demócrata, pese a todo. Eso como comentario simplemente. Y como pregunta, dígame si hasta ahora hay algún punto en Estados Unidos donde se hayan registrado algún incidente en medio del proceso electoral y cómo se producen en las naciones bananeras, algo que no se pensaba que podía producirse en Estados Unidos. Hasta ahora yo no tengo conocimiento. Yeah. Puede estar ocurriendo en este momento, puede haber ocurrido antes, porque yo no tengo conocimiento. Sí. Malone, hay algunos expertos que están ya previendo que una eventual reelección de Donald Trump entrañaría un peligro para los Estados Unidos, porque ese discurso xenófobo, ese discurso que encierra una violencia racial, se podría agudizar y ya con la presencia de grupos que actúan básicamente en apoyo a Donald Trump y que han demostrado, por ejemplo, algún grado de belicosidad, de violencia. Entonces, Estados Unidos se convertiría realmente en una sociedad dividida desde el punto de vista racial y esto podría traer algún grado de consecuencia, porque ya desde hoy se habla de un país profundamente dividido. Eso es lo que nos informan las agencias de prensa internacionales y CNN. Estamos tan divididos como nación que no hay un ganador a esta hora. En todas las elecciones anteriores, tú no veías claramente quién podía ganar antes de la última. Pero en este momento, en lo que se llevan los candidatos son, Biden le lleva 7, 8 puntos a Trump en una encuesta. Pero si tú te pones 4 puntos y le quitas 4, porque la gente de Trump, no todos dicen por quién ellos simpatizan, porque están como la gente de Balaguer en el pasado, que la gente voceaba Balaguer el asesino y ellos se quedaban callados, ellos eran la masa silente. Es decir, Trump tiene su masa silente. Si tú rebajas la mitad de eso, te queda en el margen de error. Esto está empatado. Esto lo va a decidir una corte. Lo van a decidir varias cortes y finalmente la Suprema Corte de Justicia. Para allá que va la cosa. Si otra Bueno, cosa no sé, hubiese sido... Ok. no sé, sigue. No digo, otra cosa hubiese sido si los demócratas hubiesen presentado una propuesta nueva, una cara nueva, un discurso nuevo, pero no lo hicieron.
siguen con el mismo viejo. Sí. Ahora, Porque todas las encuestas si coinciden Biden en gana, colocar a Biden, todas las encuestas coinciden en colocar a Biden muy por encima de Donald Trump. Una ventaja, muy si por se encima, quiere, no cómoda. pasa de 7, no Hablando del pasa de voto 7 puntos. numérico, hablando del voto numérico, que no es la misma situación que se daba cuando Hillary Clinton, que la ventaja se situaba en 3.8 o No, 4%. no, no. Ahora estamos Hillary llegó hablando a de tener 10 y hasta 12 puntos. ¿Eh? no, 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 no. Lo más que le lleva en la encuesta principal de Real Clear Politics, que la vi hace un momento, yo creo que son 8 puntos. 8 Lo puntos. más que no Bueno, llega a 10 puntos, no llega a 10 puntos. pero es mucho, 8 puntos, sí. Yo no he Bueno, dicho que habría que sean ver, pocos. habría que ver esos estados que están indecisos hasta ahora. ¿Cuál será su Eso comportamiento ya al final es, del proceso? eso es. Y esos 5 estados, la mayoría de ellos computan esta noche. Esta noche sabemos cuál es el resultado de las elecciones en esos lugares. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a JC Malones por esta interesante conversación informativa analítica directamente desde la ciudad de Nueva York. Así que, Malones, yo desde ahora te voy a pedir permiso para en algún momento, si la situación se complica, como se está vaticinando, nosotros nuevamente tener tu participación aquí en Propuesta de la Noche para que oriente a tus compatriotas aquí en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias y que tenga muy buenas noches. Gracias a ti por tenerme y será un placer. Buenas noches para ustedes. Bueno, señores, ahí estuvimos conversando con JC Malonista dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York. Miren, antes de irnos al final, ya Dios, de verdad. Y es que ayer estuvimos informando de un atentado terrorista que se produjo en Viena, capital de Austria, y al día de hoy se están reportando 5 muertos y 14 heridos. Bueno, 5 no, 6 muertos porque uno de los atacantes fue abatido por la policía austriaca. Y dice esta nota que autoridades austriacas buscaban el martes a más sospechosos del ataque en el que al menos un hombre armado mató a 4 personas en medio de una multitud durante la noche. La policía abatió a un hombre armado que llevaba un cinturón explosivo que resultó ser falso. Las autoridades lo identificaron como un yihadista convicto de 20 años y dijeron que no podían descartar la posibilidad de que otros atacantes estuvieran aún sueltos. El canciller Sebastián Kurz se comprometió en un discurso televisivo a perseguir a los autores y a quienes están detrás de ellos. Un anciano y una mujer y una joven transeúnte y una camarera fueron asesinados a sangre fría y algunas de las 14 víctimas heridas estaban luchando por su vida. Este atacante que fue ultimado por la policía, lo que se dice es que había sido sometido a la justicia al ser detectado su intención de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. Duró alrededor de 22 meses detenido y se le puso en libertad. Y ahora cometió este atentado. Hay versiones diferentes, Diógenes. Hay quienes dicen que otros atacantes pudieron haber actuado en esta acción terrorista y hay quienes señalan que al parecer este fue un atacante solitario, solo, que procedió a atacar 6 puntos diferentes en Viena, entre ellos la sinagoga principal de la capital austriaca, así como bares y restaurantes donde disparó a mansalva contra transeúntes. Un acto esencialmente criminal. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Esperamos que la entrega de hoy haya sido de su agrado, porque bastante información que hemos servido, incluso sobre el proceso en curso de las elecciones en los Estados Unidos. Así que Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, además de agradecer su sintonía, le deseamos muy buenas noches y los invitamos para mañana, miércoles a las 6 de la tarde, para que estén nuevamente con nosotros aquí por Digital 15.